Bienvenidos a Herramientas Virtuales. En el video del día de hoy te voy a estar hablando acerca de 5 bots que tenés que conocer si querés mejorar y querés crecer en tus emprendimientos y todo lo demás. Buscando seguramente que te vas a encontrar con un montón de opciones de bots que podés utilizar, pero bueno, muchos de ellos a veces están enfocados en funciones muy comunes o prácticas para resolver algunas cuestiones. Estos 5 bots que yo te voy a estar mostrando realmente te van a ayudar, sobre todo si sos emprendedor, si tenés una marca que querés empezar a destacar, si estás creando una comunidad, todo dentro de Telegram. Estas 5 herramientas, 5 bots, van a ser justamente estas herramientas que te van a ayudar a un montón. Quédate porque la última de ellas yo creo que es la mejor de todas, así que te voy a empezar a contar. La primera, VH Buttons. Este es un bot de Telegram que te va a permitir crear este tipo de publicaciones que estás viendo en pantalla. Ahí lo agrandé un poquito más y como verás podés crear una publicación, en este caso yo uso una imagen con un texto para descripción y luego agregar este tipo de botones de reacciones y bueno, botones de enlace. Todos los que estás viendo acá son botones de enlace. VH Buttons te va a permitir crear este tipo de publicaciones que bueno, justamente eso sirve para ponerle mucha información en enlaces de botones a nuestras publicaciones y de esta manera dar a conocer el producto o el servicio y que tengan toda la información que necesitamos. Algunos de estos botoncitos también van a ser mensajes pop-up, o sea que se te van a abrir en pantalla. Esto quiere decir que ahí te va a aparecer una burbuja de un chat así sobre la pantalla y te va a mostrar información, y los otros son botones de enlace. Todo esto lo puedes crear con VH Buttons, que bueno, tiene toda una manera de tener que escribir dentro del bot para poder crear los botones de enlace, y para eso es que te dejo este video que estás viendo ahí. Es el proceso de creación de todo este tipo de publicaciones con VH Buttons. Bastante fácil de usar y muy versátil. No podemos cambiarle el nombre a nuestro bot, no podemos tener un bot propio con el nombre, pero aún así es una herramienta que te animo a que sean las primeras que utilices y que conozcas, porque más de una vez te va a ayudar a resolver y se puede publicar en canales, en grupos. Puedes publicar este tipo de publicaciones con enlaces de botones por un montón de lugares. Así que esa es la primera opción que te comparto. La segunda herramienta también es muy buena y la puedes encontrar dentro de Telegram. Se llama Telegraph. De esta manera lo encontrás. Fíjate, incluso tiene el tilde de ser aprobado por Telegram de manera oficial. Y lo vas a encontrar también Telegraph, @Telegraph de esa manera. ¿Para qué sirve este bot? Este bot te va a permitir crear posteos estilo blog. Ahora te voy a mostrar uno. Y aquí está, te estoy mostrando un posteo que justamente hice con esta herramienta. A esta herramienta accedes desde Telegram y cuando crees tu cuenta y empieces a crear el primer posteo, te va a abrir una ventana como esta, que incluso fíjate, como yo estoy con la sesión iniciada, me dice editar. Yo podría editar este posteo y vas a poder crear de este estilo tipo blog, ¿sí? Con texto, con imágenes, incluso puedes incrustar videos para ponerlos aquí y vas a poder hacer una publicación estilo blog con mucha información o con mayor información de la que tal vez podés poner en una publicación como veíamos anteriormente. Entonces, tal vez en alguno de esos botones de enlace podrías dejar un link a uno de estos posteos. ¿Por qué? Porque Telegraph te ofrece la posibilidad de contar con un link para esta publicación específicamente y es la que vas a estar compartiendo. Entonces, si tenés la necesidad de tener un lugar para poder crear posteos con mayor información, para crear un catálogo, dar a conocer productos, Telegraph es la herramienta. No hace falta contar con una página de internet, puedes utilizar Telegraph para esto. Y para eso también te vas a encontrar con el video donde te muestro cómo usar Telegraph, ¿sí? Cómo usar Telegraph, cómo poder crear incluso un catálogo muy completo de productos, y les podés dar también el uso que vos prefieras darle a esta herramienta, que te va a servir un montonazo también. Así que, y volviendo a Telegram, ahora quiero mostrarte una tercera, y esta va ligado con una cuarta también. Tercera y cuarta herramienta que te quiero estar mostrando. ¿Y por qué te digo 3 y 4? Porque son de la misma empresa, medianamente de los mismos creadores, en que nos van a ofrecer dos soluciones para administrar grupos y también para herramientas para canales. Entonces, la primera de ellas se llama Group Help, ¿sí? Group Help, que tiene un montón de cosas interesantes
para que nosotros podamos administrar nuestros grupos. Es un asistente para los grupos. Entonces, ¿qué nos va a permitir este bot? Group Help nos va a permitir que podamos crear reglas, crear una bienvenida para que cada vez que una persona se suscriba a un grupo, el bot le dé una bienvenida. Vamos a poder configurar un CAPTCHA también para que antes de ingresar las personas completen un CAPTCHA y de esa manera que no estén entrando bots a nuestro grupo. Podemos también configurar baneos, bloqueos, castigos, un montón de estas cosas, eliminar mensajes de servicio que justamente son las bienvenidas y otras más. También vas a poder crear publicaciones recurrentes para que se publiquen automáticamente dentro de tu grupo. Vas a poder configurar palabras prohibidas y demás. Incluso esta es una herramienta que está en constante actualización. Fíjate que ya está habilitada también la opción de trabajar dentro de los temas o tópicos, función nueva que traen ahora los grupos de Telegram. Así que Group Help te va a ayudar un montón en todo lo que tenga que ver con la configuración, más que configuración, el tema de administrar grupos de Telegram, ¿sí? Va a servir para eso, para ayudarte a administrar los grupos de Telegram. Te voy a dejar una lista con varios videos acá donde podés ver las cosas que se pueden hacer con Group Help. No son las únicas, pero fíjate que en esos videos ya vas a encontrar muchas cosas que podés trabajar con Group Help justamente. Y el bot que es para trabajar con grupos se llama Shellbot, se conoce como Shellbot, pero también lo vas a encontrar como Channel Help, ¿sí? Channel Help es el bot, fíjate que el usuario es Shellbot, por eso se lo conoce también de esa manera, o el nombre Channel Help. Y esta herramienta, este bot, que también son de los mismos creadores de Group Help, te va a ayudar a crear también publicaciones específicamente para canales. Esta es una herramienta para usar dentro de canales. No vas a poder crear bienvenidas, baneos y esas cosas porque dentro de los canales eso no es necesario, pero sí te va a servir para hacer este tipo de publicaciones en uno o más canales y que también puedas poner botones de reacciones y botones de enlace como sus características principales, pero a diferencia de BH Buttons, estas publicaciones las puedes guardar, puedes editarlas, incluso puedes programarlas. Tiene por algún lado algunas limitaciones comparadas con BH Button, pero por otro lado algunas ventajas. Y también es un bot muy bueno que también tiene mantenimiento, así que te vas a ir encontrando con algunas cositas y siempre herramientas que te van a ayudar justamente a esto. Así que también fíjate cómo poder crear, y para esto también te dejo el video allí. Allá está cómo usar Channel Help, cómo crear la publicación, cómo editarla en caso de que lo necesites editar. Todo eso lo vas a encontrar en este tutorial de herramientas virtuales. Y si hasta acá estas herramientas fueron buenas, la que se viene ahora es, para mí, yo creo, la mejor de todas que nosotros podemos aprender a utilizar dentro de Telegram. Pero para eso te recuerdo también que te suscribas acá al canal, que no dejes de hacerlo, activa la campanita. Fíjate en la descripción del video que te voy a dejar la información de cada uno de los bots. Y también puedes pasarte por herramientas virtuales online. Ahí en Telegram tenés la posibilidad de saltar luego un grupo donde seguir dejando tus consultas, preguntas. La comunidad está creciendo y alguien te va a poder ayudar a resolver tus inquietudes. Entonces, quinto bot, quinta herramienta que te va a ayudar a crecer en Telegram, creo yo la mejor de todas, es la siguiente. Es Sempulse, ¿sí? Sempulse no es solamente un bot para Telegram, sino que es una plataforma que tiene un montón de herramientas de automatizaciones, de suscripciones. También podés hacer allí recopilar datos para luego hacer email marketing, landing page, un montón de cosas, formularios de registros, para todo eso. Y dentro de todas esas herramientas están los chatbots para Instagram, para Facebook, y el de Telegram, que es una herramienta muy pero muy buena. Dentro de sus opciones, ¿sí? Vamos a crear nuestro bot en Telegram y luego conectamos nuestro token con la plataforma y vamos a poder empezar a crear nuestro Telegram. Fíjate acá la plataforma, ya en esta página de bienvenida, te muestra que de esta manera vas a trabajar creando flujos que van conectando una acción con otra. Entonces puedes crearte un chatbot para respuestas automáticas, para hacer preguntas frecuentes, por ejemplo. Entonces dejar
dejas la pregunta y la persona va navegando a través del chatbot y ya con todas las configuraciones que hayas hecho va a poder ir viendo cada una de de los mensajes que ya están preestablecidos según la inquietud que se presente, pero no es solamente eso, sino que te permite conectar con un montón de acciones muy buenas, y la ventaja de todo esto es que para tener Zenpulse y para poder usar muchas de sus herramientas no tenés que pagar nada, podés crearte una cuenta gratuita, te vas a tener que crear una cuenta, en el enlace te dejo, en la descripción te dejo el enlace para que te puedas crear la cuenta, pero podés usar la mayoría de sus herramientas de manera gratuita y tiene muchas cosas que vas a poder hacer, crear luego también publicaciones, que dentro del flujo conectar varios flujos entre sí, y eso va a hacer que la navegación para el usuario sea muy pero muy práctica. Fíjate que podés, dentro de las respuestas, que podés ir configurando texto, imágenes, archivos, no solamente eso, ya después, si incluso querés ir un paso más adelante y tener una suscripción paga de Zenpulse, te repito, no es necesario, con las herramientas gratis podés hacer muchas cosas, pero si tenés un negocio, estás pensando vender y que sea todo automatizado dentro de tu bot de Telegram, yendo a una cuenta, una suscripción con Zenpulse, puedes acceder a incorporar pagos y de esa manera vas a poder recibir pagos usando PayPal, Stripe o Mercado Pago para los que estamos en Latinoamérica. Entonces la gente va a tu chatbot, se fija en los productos, comprar, lo compra automáticamente, el pago se procesa y el chatbot libera el producto si es un producto digital, o da la información necesaria en caso de que sea un producto físico a retirar o a entregarse, y todo esto de manera automatizada lo hace Zenpulse, así que te va a permitir un montón de cosas, como también recopilar información de los usuarios. Si quieres usar el bot para pedir emails, teléfonos, eso lo podés hacer, no es obligatorio, pero también lo podés hacer, e incluso Zenpulse te va a dar una herramienta paralela a esto, o sea, una aplicación que también te va a ofrecer para que desde allí puedas responder de manera manual a los mensajes. En el chatbot los usuarios llegan y van a interactuar con el chatbot, pero también pueden dejar un mensaje dentro del chatbot y desde esta aplicación les vas a poder responder, y el usuario del otro lado va a estar viendo como si fuera el bot que le responde. ¿Esto qué soluciona? Esto de que muchas veces tenemos chatbots creados con respuestas automáticas, pero cuando alguien nos quiere hacer una pregunta a nosotros necesita nuestro número o contactarse con otro usuario de Telegram, en este caso nosotros, y tenemos que dar nuestra cuenta particular. Esto nos va a permitir ahorrarnos eso justamente y utilizar siempre el bot. Nadie va a interactuar más que con el bot y se va a poder comunicar incluso con una persona. Así que esto es muy importante, y también, bueno, la posibilidad de ver quiénes están suscriptos y mandarle también una publicación directa, y que cada uno pueda ver justamente lo que está pidiendo o lo que está registrado, las cosas, ¿no? Y podemos hacer publicaciones, podemos conectar el bot a canales y a grupos, y también hacer publicaciones allí, incluso muchas de ellas programadas para también dar a conocer nuestro producto, sobre todo si dentro del chatbot vas a crear un catálogo o una tienda. Entonces es una herramienta muy potente que te va a ayudar a resolver un montón de cosas e investigalo. Zenpulse te va a servir un montón, y también te dejo acá el video que te va a mostrar cómo utilizar Zenpulse, y te vas a encontrar también acá con algunos videitos que te van a ayudar justamente a cómo manejar mejor este grupo, y algunas opciones más avanzadas también. Estas herramientas te van a ayudar un montón. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.